Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar entre libros y empezamos. Ya nos hemos ventilado otro mes del calendario y por eso en este vídeo os vengo a traer mi resumen de lecturas de los libros que he leído en febrero del 2024. No me voy a alargar mucho en esta introducción, pero sí que quiero recordaros que tengo una cuenta de Instagram en la que podéis seguirme, que se llama igual que el canal, Pilar entre libros, y que abajo en la cajita de descripción vais a tener todos los links tanto a los libros que menciono en este vídeo, por si los queréis comprar, que ya sabéis que son links de afiliados de Amazon, que a vosotros no os repercuten en el precio y a mí me dan una muy pequeña comisión que me ayudan a seguir con el canal. También tendréis abajo los links a mis redes sociales, a mi Storygraph, a mi Goodreads y también a el club de lectura. Ya sabéis que tengo un club de lectura vía Telegram, os dejaré por aquí arriba el vídeo donde explico cómo funciona el club, pero todos los meses votamos entre dos opciones para elegir la lectura del mes siguiente y como en marzo se celebra el marzo asiático, pues esta será nuestra lectura para ese mes, de parte de La princesa muerta de Kenize Murat, un libro que nos lleva más o menos a 1920, a la caída del Imperio Otomano, contado por la hija de la última sultana de Turquía. Una lectura que comentamos la primera mitad este domingo y que espero que nos guste un montón. El primer libro que terminé en febrero fue Expiación de Elizabeth von Arnim. Este libro fue un regalito de Rocío, de Libros al Alba, que me lo regaló estas navidades, y es un libro también del que os hablé ya en este vídeo de 24 libros para el 2024, que os dejaré el link por aquí arriba y abajo en la cajita de descripción. De Elizabeth von Arnim yo ya había leído Vera y había leído Abril encantado. Son dos lecturas que me gustaron mucho, pero son muy diferentes entre sí y creo que es una autora muy versátil. Vera tiene una atmósfera muy asfixiante, muy angustiosa y el tema que trata es el del maltrato psicológico dentro del matrimonio. Es un tema muy oscuro, muy serio y así es la ambientación. Abril encantado es todo lo contrario, luminoso, suave, divertido, muy crítico, pero a la vez pues eso, un libro acogedor. Y tenía mucha curiosidad de saber que Elizabeth von Arnim me iba a encontrar en Expiación y ha sido pues otra versión de ella. Creo que es una autora realmente versátil y que sabe tocar muy bien muchos registros distintos. Eso me ha sorprendido gratamente. En Expiación tenemos una crítica social brutal. Es un libro muy tragicómico. Y de verdad que de todos los que he leído puede que incluso sea el que más me ha gustado, teniendo en cuenta que Vera me encantó. Por si no sabéis de qué va, tenemos a Millie, que es la mujer de Ernest Bot, y Millie es una mujer, pues la típica esposa perfecta, que nunca da que hablar, que siempre es flexible, que se adapta a todo, que no dice una palabra fuera de lugar, que no pone un pie fuera del tiesto, ¿me entendéis, no? Bueno, pues Ernest Bot, el marido de Millie, fallece y los Bot son una familia muy grande, muy adinerada y muy respetada en su comunidad o en su ciudad. Y pues sorpresa bastante grande cuando se lee el testamento de Ernest Bot y se dan cuenta de que ha desheredado a su esposa, a Millie. Simplemente pone ella sabrá por qué. Y yo tenía mucha curiosidad de saber qué temas se trataban en este libro. Y la verdad es que ha sido un libro que me lo he bebido. Son 370 páginas más o menos, pero de verdad que no cuesta nada de leer. Tiene una prosa muy sencilla, sí que tiene frases muy largas, eso hay que decirlo, pero no enrevesadas ni complejas, para nada. Una lectura de verdad que fluye muy bien. En este libro se hace una gran crítica social a la hipocresía de la sociedad, a ese querer guardar las apariencias a toda costa, sin importar a quién aplastemos por el camino, lo importante es poner una buena fachada. Es básicamente el tema más tocado, también como pues eso, esa sociedad tan encorsetada, con esas normas tan rígidas que no pueden ser flexibles bajo ningún concepto, pues ya os digo, incluso llegando a hacer infelices a las personas que más queremos. Como los prejuicios y los juicios de valor tienen un peso muy importante, mucho más que realmente conocer a las personas tal y como son y darles un voto de confianza. Y por supuesto también se toca el tema de la búsqueda del perdón, de ahí el nombre de la novela, la búsqueda de eso, del arrepentimiento y de saber aceptar los errores que uno hace. Un libro de verdad que me ha gustado mucho, lo he disfrutado, no he notado en ningún momento una caída de
de la trama o de la narración se ha mantenido muy constante del principio al final y de verdad que es muy recomendable. Me han sorprendido además los momentos cómicos que tiene esta novela, porque yo os digo que es como muy tragicómica. Dentro de todo el drama, de toda esta denuncia social que hace y de toda esta crítica, hay momentos muy divertidos y muy cómicos, que de verdad me lo he pasado muy bien leyéndolos, porque la familia Bott es una familia muy grande. No sé si son 9 hermanos, entre hermanos y hermanas, con las esposas, con los maridos, y cuando pasa todo esto, esta situación, cuando el marido deshereda a Millie, todos los hermanos se tienen que reunir para ver qué hacen con esta situación, porque obviamente esto no puede salir a la luz porque va a dejar a la familia en muy mal lugar. Así que, pues bueno, hay varias reuniones de todos los hermanos y hermanas para ver qué hacen con la situación de Millie. Estas reuniones de todos los hermanos de verdad que me han resultado muy divertidas, porque son pues muy caricaturescas, muy extravagantes. Los diálogos que hay son muy divertidos. También me ha gustado ver cómo los hermanos tienen una percepción de sus esposas y gracias a o por culpa de esta situación las empiezan a ver bajo otra luz y empiezan a ver realmente cómo son, y más de uno se lleva una sorpresa. Muy recomendable, lo he disfrutado mucho. Yo puedo decir desde ya que soy muy fan de Elizabeth Moran. El siguiente libro que terminé en febrero fue El regreso del soldado de Rebecca West. Esta fue la lectura que hicimos en lectura conjunta para el Little February en el club, porque tiene 158 páginas. Voy a poneros en situación. Imaginad que tenéis a vuestro esposo en la guerra. En este caso es la Primera Guerra Mundial. Y lleváis una semana sin saber nada de él. No hay cartas, no hay telegramas, nada. Hasta que alguien os dice que ha vuelto, pero no está herido físicamente, pero ha eliminado de su memoria, tiene una amnesia de 15 años. Los últimos 15 años han sido eliminados de su mente, con lo cual no recuerda a su mujer. Y lo único que recuerda es que él está enamorado hasta las trancas de su primer amor, Margaret. Esta es la situación y esta es la premisa de la que parte El regreso del soldado. En este libro tenemos a una narradora que se llama Jenny, que es la prima de Chris, el soldado que acaba de volver, y luego tenemos como protagonista también a Kitty, que es la mujer del soldado, y a Margaret, el primer amor de este soldado que acaba de volver y a donde su mente directamente ha vuelto hacia atrás. ¿Qué me ha pasado con este libro? Que me ha gustado mucho la situación inicial y me ha gustado mucho el tema que toca, pero la forma en la que está contado pues no me ha terminado de encajar. Es un libro que es, como ya os digo, es muy corto y tiene una cantidad de descripciones para mí excesivas. La prosa es muy lírica, es muy bella, escribe muy bien, pero yo creo que la situación que nos está intentando describir es tan dura, es tan angustiante, que no me ha encajado con la prosa en la que está escrito. No sé si me estoy explicando. Todo el libro transcurre en la casa de los Baldry, la casa de Kitty, de Jenny y de Chris, que está encima de una colina. Y las descripciones son pues de toda esa naturaleza que está en la colina, por delante, por detrás. Y no hay una variación tan grande para mí en el entorno como para justificar todas estas descripciones. Es cierto que la autora se vale de estas descripciones para ir mostrándonos los sentimientos de Jenny, que es la narradora de esta novela. Y gracias a estas descripciones vemos cómo Jenny va cambiando de opinión sobre ciertas cosas, sobre la situación, y son las descripciones las que nos hacen ver pues eso, los sentimientos de la narradora. Pero yo creo que otro tipo de narración a mí me hubiese encajado mucho mejor. Sí me gusta que la narradora sea Jenny, sí me gusta que sea alguien como un poco más ajeno al problema, que no sea directamente Kitty, la mujer, porque Jenny es alguien que quizá nos pueda ofrecer una visión un poco más objetiva de la situación, ya que obviamente su mujer está muy herida porque no la reconoce y no la recuerda, y encima está pidiendo ver y volver a tener contacto con su primer amor, con Margaret. Están muy tocados aquí las diferencias de clase, los prejuicios, hay mucho para rascar en estas 160 páginas, de verdad que es un libro bueno, pero pues eso, la manera de estar narrado pues a mí no me ha encajado, porque es que la situación que nos está describiendo en este libro es tremenda. Por una parte tenemos a un Chris feliz, pletórico, enamorado de Margaret y que él quiere seguir con su vida y está pues eso, más feliz imposible. Y por otra parte, es verdad que ha
olvidado mucho de su pasado y que está hiriendo a muchas personas y tampoco puede ir por la vida con esa amnesia. Por otra parte, si recuerda y termina recordando todo, también le volverán los recuerdos horrorosos de la guerra, que son los que en un primer momento le causaron este trauma. Y tú, como persona que quieres a alguien, ¿qué preferirías? ¿Verlo feliz, verlo pletórico y verlo enamorado, o verlo otra vez sufriendo esos traumas porque recupere los últimos 15 años de su memoria? Es una situación en la que da igual el final que haya, alguien va a sufrir. Y pues ya os digo, es una situación muy angustiante, muy tremenda, y que yo creo que la autora no le ha sabido sacar partido, y es una lástima. No sé, me ha faltado angustia, me ha faltado enfrentamientos, me ha faltado potencia. Yo creo que con tanta descripción lírica y bella le quita muchísimo de la fuerza y pues de la angustia de la novela. Y a mí me hubiese gustado que eso se reflejara en la prosa y pues no ha sido así. Es una prosa muy suave que yo creo que no contrarresta bien con lo tremendo de la situación. Aún así, sí lo recomiendo, creo que es un muy buen libro, y si quieres saber qué final tiene, si quieres saber si Chris recuerda o no, tendrás que leerlo. Siguiente libro que terminé en febrero fue Teresa King de Émile Zola. Madre mía, cómo refleja esto. Bueno, espero que no os moleste demasiado. Como siempre, ya sabéis, abajo tenéis todos los libros por si no se ve bien, porque es que con el foco, pues bueno, voy a intentar que no refleje demasiado. Mi primer acercamiento a Zola, y me he quedado con la boca abierta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué novela magnífica! A ver, yo sabía, o yo tenía la impresión de que me iba a gustar, por eso empecé con esta novela. Me habíais recomendado ya que para iniciarme al autor esta era una muy buena opción, para saber si me gustaba su prosa. Y yo debo decir que me ha encantado. Es un libro muy oscuro, eso sí que lo tengo que decir, y me ha sorprendido para bien lo oscuro que es, porque es tremendo. Si no buscáis algo oscuro y deprimente, pues igual no es el momento de leerlo, pero a mí me ha gustado esa oscuridad, esa putrefacción que se palpa en este libro. No os voy a decir mucho de qué va para que lo podáis descubrir vosotros mismos, pero es un libro que trata el matrimonio, el adulterio y el asesinato. Ahí lo dejo todo. Bueno, y por supuesto las consecuencias, el remordimiento después de ese asesinato. En este libro, como os he dicho, hay un asesinato, y para mí eso marca como las dos partes que se pueden diferenciar en este libro, porque hasta que ocurre este asesinato hay una lectura muy ágil, bastante fluida y que se lee muy bien, y la segunda parte es mucho más lenta, la narración se frena y ahí sí que vemos un análisis de los sentimientos de los protagonistas, de ese remordimiento, ansiedad, miedo, pánico. Ya os digo, una bajada a los infiernos literal. A mí lo que primero me conquistó de esta obra no fue la obra en sí, sino que fue el prólogo. Y es que este libro fue publicado en 1867 y cuando se publicó levantó ampollas. Todos los críticos del momento lo echaron por el suelo porque es una obra muy cruda, los sentimientos están muy exagerados, muy a flor de piel y no están para nada edulcorados. Habla de temas muy incómodos que en la época pues eran temas bastante tabú, como pues el adulterio, y una persona lanzándose al adulterio sin ningún tipo de remordimiento ninguno y disfrutando del sexo, por ejemplo. Eso en ese momento, bueno, pues no cayó demasiado bien. Y ya os digo, pusieron el libro a caer de un burro. Y el propio Émile Zola, cuando se publicó la segunda edición, quiso escribir un prólogo defendiendo su novela y pues ya os digo, no deja títere con cabeza. Tiene palabras para todo el mundo y pone a los críticos de la época, pero bueno, pues ya os digo, a caer de un burro. Muy acertado, me encantó. Y a mí me conquistó con ese prólogo. De verdad que ojalá nos sintiéramos mucho más seguros de nosotros mismos, igual que Émile Zola en este prólogo. Más creyendo en nuestro propio trabajo, en nuestro propio valor y en lo que hemos hecho, y sin dejarnos achantar y sin dejarnos pisotear por la opinión de los demás. ¡Bravo! Por el autor, porque menudo prólogo se marcó. Me ha encantado. Os voy a leer las dos últimas frases del prólogo para que veáis el tono en el que está. Zola estaba enfadado y se nota. Aquí dice:
Es precisa toda la voluntaria ceguera de cierta crítica para que un novelista se sienta obligado a escribir un prólogo. Ya que por amor a la transparencia me he decidido a hacerlo, solicito la indulgencia de las personas inteligentes que no necesitan para ver las cosas con claridad que nadie les encienda un farol en pleno día. Ahí lo deja. O sea, de verdad que magnífico prólogo, magnífica historia. Otra cosa que me sorprendió de esta novela es el primer capítulo, ya que es un primer capítulo completamente descriptivo. Es una descripción todo el capítulo. Hay cero acción, no hay diálogos, no hay absolutamente nada. Es una presentación de ese callejón oscuro y lúgubre en Le Pont Neuf, que es donde está la mercería de la familia. Y me llamó muchísimo la atención lo bien que se lee. Al contrario, como en El regreso del soldado, que las descripciones se me hicieron pesadas y repetitivas, no ha sido el caso en Thérèse Raquin. La verdad es que ese primer capítulo completamente descriptivo me cautivó ya y yo estaba dentro de esta novela. Ese callejón tan oscuro, tan lúgubre, donde no pasa el sol, donde hay humedad, donde las casas están tan cercas una de las otras que las puedes tocar con las manos y las estiras, donde los escaparates están mal iluminados, donde todo lo que hay en los escaparates tiene una capa de polvo, una capa de tristeza, una capa de soledad, hay mugre, hay telarañas y la gente está allí viendo pasar el día y sin esperanzas de nada. Es una sensación de soledad muy grande, de desesperanza muy grande. Ese tono que hay, ese tono que pone en ese primer capítulo es el que va a arrastrar durante todo el libro y me parece realmente magistral. Una maravilla, os lo recomiendo un montón. Vuelvo por aquí porque se me ha olvidado contaros un libro más, o sea, se me ha olvidado hablaros de un libro más porque lo leí en digital y como no lo tenía aquí en la pila de libros, pues se me ha ido completamente de la mente, pero he leído este febrero también mi primer libro de Iris o de Iris Murdoch, que ha sido Una cabeza cercenada. Este lo leí en conjunto con Tamara del Ratito de Leer. Tamara y yo habíamos decidido hacer una lectura conjunta este febrero, pero no sabíamos qué leer. Y ella se fue a la biblioteca, sacó varios libros para su Little February y me los enseñó y me dijo, oye, ¿te apetece leer alguno de estos juntas? Y le dije, oye, pues vamos a leer Una cabeza cercenada, sin saber ni de qué iba ni de nada. Y pues ese es el que hemos leído juntas. Y ya os digo que menos mal que lo he leído con alguien, porque es un libro que me ha desubicado completamente. No sabía si me estaba gustando, si no me estaba gustando. Y esa sensación, pues en un principio no sabía si era yo sola o qué, pero luego al comentar con Tamara pues me he dado cuenta de que ella estaba exactamente igual que yo, así que bueno, parece ser que no ha sido impresión solo mía. Aquí tenemos a un protagonista que se llama Martin, que tiene una empresa de vinos, no sé, de importación de vinos, y está o lleva muchos años casado con Antonia, su mujer. Antonia es unos años más mayor que él y bueno, pues llevan muchos años juntos. Y también tiene desde hace unos meses o algún año ya un amante que se llama Georgie. Y el libro arranca cuando Antonia, su mujer, le dice a Martin que quiere el divorcio porque se ha enamorado perdidamente de su psicoanalista y quiere casarse con él. Ahí empieza un libro que arranca en una trama que yo de verdad no esperaba para nada. No sabía por dónde iba a salir y es un libro que os digo, me ha desubicado completamente porque no he entendido el tono del libro, no he entendido si estaba hecho a modo crítica, a modo comedia, no lo sé. A modo crítica dudo que esté hecho, la verdad, porque este libro pues es un poco un despropósito, no hay por dónde cogerlo a modo crítica. A modo comedia pues sí, lo puedo ver, es muy entretenido, pero pues no es una comedia con la que yo disfrute. En realidad el tono que tiene no ha encajado conmigo, parece que con Tamara pues tampoco. Lo que más me ha llamado también es que las reacciones de los personajes, de absolutamente todos los personajes que hay, no son en absoluto reacciones que tú tendrías, o sea, no son en absoluto reacciones naturales. Me ha parecido todo muy forzado y muy como metido con calzador para que la historia tome los derroteros que toma. No he visto, pues eso, si es comedia, una comedia fluida o una comedia divertida, ágil. Sí se lee fácil porque en realidad pues es un libro donde pasan muchas cosas. En cada capítulo están pasando cosas, sobre todo de mitad para adelante. Es que es de verdad una cosa más inverosímil detrás de la otra y detrás de la otra, y sinceramente ya os digo, las reacciones que han tenido los personajes a mí me han resultado muy artificiales, muy poco reales, totalmente sacadas de contexto.
no hay ninguno que yo dijera, vale, puedo entender por qué está reaccionando así, porque lo que le están diciendo o la situación que está viviendo es realmente extraña o es algo que le ha pillado por sorpresa. No, las reacciones que tienen es que no hay por dónde cogerlas y es un libro que me ha desubicado un montón. Ninguno de los personajes consiguió despertar mi empatía o mi simpatía, ninguno, absolutamente ninguno. Las reacciones que tienen, sobre todo el protagonista, en un par de momentos de la novela son realmente odiosas. Se justifican aquí unos hechos que para mí no tienen justificación ninguna. Y entonces pues la verdad es que ha hecho que la puntuación de este libro baje en picado. Al final es una historia de poliamor, una historia de liberación sexual que puedo entender muy bien de dónde viene la autora y el punto que quiere hacer, pero la manera de contarla, su prosa, no ha conectado para nada conmigo. No sé si han sido las expectativas, yo tenía unas expectativas muy altas con esta autora porque he escuchado realmente maravillas de ella y para mí no ha sido así. No sé si es este libro concreto y otros libros de la autora me podrían gustar más, no lo sé porque es el primero que leo de ella, pero ha sido la verdad un poco meh. No esperaba esto. Y no sé, es que la trama para mí no está bien desarrollada, los personajes no están bien llevados, no sé si es comedia o no lo es. Los personajes de verdad es que son realmente odiosos, absolutamente todos, es que no hay ninguno que valga la pena. No sé si la parte humorística era realmente intencionada. A mí al final esto se me ha convertido como una especie de telenovela, es muy telenovelesco todo. Sinceramente se me ha quedado muy corto porque ya os digo, me ha resultado muy telenovelesco y no he visto aquí esa liberación sexual que quería mostrar la autora en ninguna parte. Me han parecido unos personajes muy de cartón piedra y muy forzado todo, y esa es la palabra. Es un libro que me ha desubicado porque no lo he sentido fluido ni en trama ni en personajes y me ha resultado muy artificial, muy forzado y muy, bueno, pues muy caricaturesco, pero no en el buen sentido. Así que esta ha sido mi gran decepción del mes. Y para finalizar me leí el libro de relatos de El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Esta edición además tiene una introducción de la maravillosa Maggie O'Farrell que me ha encantado leer. Este libro de relatos ya veis cómo es. O sea, hay 4 relatos, la introducción y una explicación. Tenemos El papel pintado amarillo, que es el primer relato, luego tenemos Cuando fui bruja, Si yo fuera un hombre y Transformada, y luego hay un artículo de la propia autora que explica por qué escribió El papel pintado amarillo. Por si no lo conocéis, este libro fue publicado aproximadamente en 1913 y trata la propia experiencia de la autora, de Charlotte Perkins Gilman. Resulta que en esta época estaban mal diagnosticadas muchas enfermedades nerviosas, entre ellas lo que le pasa a la autora que hoy en día calificaríamos de depresión posparto. Pues los médicos de la época tenían una terapia que consistía en meterlas en una habitación y hacerlas reposar todo lo posible. No podían moverse, no podían comer por su cuenta, no podían leer, no podían pintar, no podían pasear, no podían hacer nada. Simplemente tenían que descansar. Y lo que le pasó a Charlotte Perkins Gilman es que acabó al borde de la locura. Y esto es lo que vemos en El papel pintado amarillo. El relato del papel pintado amarillo, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. A pesar de saber de qué iba y a pesar de saber el tema que trataba, no me esperaba un relato así. Porque no te cuenta en absoluto el tratamiento de este médico, no te cuenta cómo ella intentó liberarse, cómo estaba pasándolo mal, para nada. Este relato lo que hace es que te mete en la cabeza de la autora y te lleva. Y estás viendo de primera mano cómo es lanzarse y estar al borde de la locura, cómo se siente una depresión nerviosa metida en su cabeza. Es realmente asfixiante, realmente agotador. Y son pocas páginas y son tremendas. Es una mujer que se obsesiona con el papel pintado amarillo que hay en su habitación. Es muy repetitivo porque es lo único que ella puede ver. La cama está atornillada al suelo, no tiene ningún tipo de papel, ningún tipo de lápiz, no hay libros, no hay nada. Y ella en su cabeza empieza como en una espiral y empieza a ver cosas que se mueven en ese papel pintado. Y la verdad es que es un relato tremendo que me ha encantado leer, la verdad.
Y es una historia además que se estudia creo que en literatura avanzada, es corto, es extremadamente bueno y está escrito de una manera muy directa, eso también me llamó mucho la atención. No es un relato con una prosa rebuscada, cargante, ornamentada, no, es muy directo, va al punto. Y eso me ha gustado mucho también porque hace que sea una lectura realmente sencilla de leer, no de analizar. La propia autora cuenta que ella escribió este libro ya no solo por la necesidad de contar su experiencia, sino por la necesidad de poner a otros en sobreaviso sobre lo que este tipo de terapias puede acarrear, porque ella por suerte pudo recuperarse, pero otras muchas mujeres no. Y la verdad es que da el nombre, además, el nombre real del médico que le prescribió la terapia a ella. Cuando se publicó este relato realmente causó un gran revuelo en la comunidad médica porque era una terapia bastante extendida. Es que a cualquier mujer que tuviera algún tipo de crisis nerviosa la ponían en la cama y la ponían a mirar al techo o al papel pintado de su habitación. Una recopilación de relatos muy recomendable. Yo me sigo quedando con el papel pintado amarillo, aunque el relato de Transformada, creo que se llama, también me ha gustado mucho. Creo que de los otros 3 que hay me quedo con ese. Creo que lo han metido ya no solo en literatura feminista, sino que el papel pintado amarillo está introducido como relato de terror. Ya os digo, no da miedo en el sentido de que no da miedo, pero da miedo que eso fuera real y que muchas mujeres experimentasen eso. Y eso es lo que realmente da miedo y lo que da pavor en esta novela. Muy recomendable, ha sido un gran broche final para el Little February. Y nada, hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado mucho y espero que me dejéis abajo en la cajita de comentarios si habéis leído alguno de estos libros y qué os ha parecido a vosotros. Contadme también abajo en la cajita de descripción cuál ha sido vuestra mejor lectura de febrero, porque me encantará saberlo. Y como siempre os pido que si no os habéis suscrito al canal, por favor que lo hagáis si os gusta el contenido y que le deis a la campanita si no queréis perderos ninguno de los vídeos, porque estoy aquí todos los miércoles. Nada. Desde aquí un abrazo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!